Bienvenidos a Veracruz Progresando. El día de hoy abordaremos el tema de el modelo económico hacia adentro que vivió la sociedad mexicana. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Ninivet Madrid Hernández y hoy les hablaré sobre los antecedentes del modelo económico hacia adentro y el significado de la sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esto debido a la Gran Depresión por la que se encontraba el país. Al igual, también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y deseos de industrializarse. La sustitución de importaciones, también denominada industrialización por sustitución de importaciones, es una política comercial y económica que aboga por sustituir las importaciones extranjeras con la producción nacional. Los periodos que duró cada etapa de este modelo, de estos antecedentes, fueron el crecimiento con inflación, que estuvo de 1940 a 1946 con Manuel Ávila Camacho, 1946 a 1952 con Miguel Alemán Valdés y de 1952 a 1958 con Adolfo Ruiz Cortines. También estuvo el desarrollo estabilizador, de 1958 a 1964 con Adolfo López Mateos, de 1964 a 1970 con Gustavo Díaz Ordaz, y la última que fue la etapa de crisis y agotamientos, de 1970 a 1976 con Luis Echeverría Álvarez y de 1976 a 1982 con José López Portillo. Ahora les explicaré algunos antecedentes y periodos que ocurrieron. Para finales de la década de los 40 y en el marco del llamado Milagro Mexicano, se inició la majestuosa construcción de Tlatelolco, una populosa unidad habitacional que fue concluida a mediados de los 60. Esta unidad habitacional ha sido simbólicamente representativa del fallido modelo económico y político de México a mediados del siglo XX. Es Tlatelolco el lugar del que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país, que fue la gran reconocida matanza que estuvo ocurriendo el 2 de octubre de 1968. Su desenlace, como ya lo mencioné, fue una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes. También ocurrió la incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país. Llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes reunidos en un mitin de la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. El 10 de junio de 1971 ocurre algo parecido, cuando nuevamente fueron asesinados grupos de jóvenes estudiantes por grupos paramilitares. Estas situaciones que se han presentado en la historia de México han marcado la pauta en el imaginario colectivo. El crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, pronto llegó a su fin, pues como hemos mencionado, esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Estos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. En la década de los 50 se afirmaba que la mitad de la riqueza de la nación estaba en manos del 10% de la población. Estas condiciones generaban inconformidades entre los obreros y campesinos, y para 1951 se generó la denominada Caravana del Hambre, conformada por familias de mineros que viajaban de pie desde Coahuila hasta la capital del país, protestando porque el crecimiento económico para algunos sectores estaba generando gran pobreza para la mayoría. Sobre el milagro mexicano y en qué consiste. Bueno, comúnmente llamado el milagro mexicano se refiere a la economía llamada del desarrollo estabilizador. Asimismo abarcó de 1946 a 1947. Durante estos 24 años México vivió un gran crecimiento social y económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo en una economía libre de inflación, déficit y devaluaciones. Todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. Hasta hoy en día, esta ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. Por ello, se le conoce mejor como Milagro Mexicano. Y la guerra que ayudó a este acontecimiento
fue la Segunda Guerra Mundial, que sucedió entre 1937 y 1945. Durante este periodo hubo una gran demanda de diversas materias primas y de petróleo en el mercado internacional. Ante ello, las exportaciones de México a Estados Unidos se incrementaron. Además, ambos países llegaron a importantes acuerdos comerciales. Esto impactó de forma positiva el periodo posterior conflicto armado, que precisamente fue la época del milagro mexicano, que fue de 1946 y 1970. El impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en México fue que aumentó la demanda de algunos productos mexicanos por parte de Estados Unidos para complementar lo que querían para la guerra. Eso también motivó entradas a la capital. Eso también contribuyó en lo que fue la confrontación política que tenía México con Estados Unidos y Gran Bretaña desde los años de la Revolución, pero México también tenía deudas con Estados Unidos, como eran exportaciones petroleras, entre otras. Para entonces México llega a un acuerdo con Estados Unidos y entonces México decide impulsar de manera importante al sector industrial mediante subsidios sin dejar de apoyar al sector agropecuario. Hablaré a continuación de algunos factores que propiciaron el agotamiento y la crisis del Estado. Es Tlatelolco el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. Sí es cierto que el país durante el modelo económico experimentó diversas manifestaciones sociales de descontento, el movimiento de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, movimientos de maestros normalistas, los movimientos de la montaña de Guerrero, y todos estos tuvieron en común que abanderaban la explotación del sistema en medio de información sobre la Revolución Cubana. Sin duda, el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados fue el movimiento estudiantil de 1968. El desenlace de dicho movimiento ocurrió el 2 de octubre con una cruel matanza y la desaparición de centenares de jóvenes. El movimiento estudiantil señalaba la gran distancia que existía entre la visión de un Estado y que a su vez lo desafiaba con un conflicto abierto. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes reunidos en un motín en la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. Lamentablemente, la respuesta autoritaria del Estado se ha repetido en diferentes momentos de la historia, incluso en la actualidad, poniendo en entredicho la eficiencia de los modelos mexicanos económicos. Así concluye mi reportaje. Mi nombre es Ixel Hernández. Muchas gracias. A continuación, mis compañeras les hablarán de lo. Durante este periodo de prosperidad, los sectores campesinos y obreros vieron mejorar sus condiciones de vida. Además, las clases medias, que estaban formadas por profesionales y funcionarios, también vieron que mejoraba su economía. Es por ello que estas clases se unieron fuertemente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, pues con él vivieron una bonanza económica.